La letra del Salmo 34 y verso 19 dice de la siguiente manera: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hay una palabra con la que quiero comenzar en la mañana de hoy, que encierra lo que este verso bíblico nos está invitando a hacer en este día que el Señor nos regala. Y es que a través de este verso bíblico el Señor nos está invitando a confiar. Y cuando miramos la definición de confiar, o la manera en que el diccionario define la palabra confiar, la define de la siguiente manera: como la creencia de que alguien o algo que es fiable, que tiene integridad y es honesto. Y si alguien personifica y tiene todas estas cualidades, todo lo que esta definición encierra, es el Dios al que nosotros servimos, el Dios al que nosotros rendimos nuestra vida un día, cuando le aceptamos como Salvador personal de nuestra vida. Es el Dios que nos ha dicho a través de su palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Es el Dios que la palabra nos dice que Él es fiel a cada una de sus promesas. Inclusive tan fiel a cada una de sus promesas que para aquellos que le esperamos, para aquellos que sabemos que en cualquier momento podemos estar en la presencia del Señor, hay una promesa que dice: he aquí, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que todo lo que encontramos en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, son un sinnúmero de promesas de Dios para la vida de aquellos que le servimos. Y no solamente, porque mira lo maravilloso que es el Señor. Dios tiene promesas, no solamente para aquellos que le servimos, sino promesas para aquellos que no les sirven. Y Él les está haciendo una invitación para que sean partícipes de cada una de estas promesas que Él nos ha dejado. Así que Él le está dando a entender a través de su palabra y a través de cada promesa que Él ha hecho y ha establecido, que aun aquellos que no sirven al Señor, si abren su corazón, hay una oportunidad de disfrutar de cada uno de estos privilegios y de estas promesas que el Señor nos ha hecho. Inclusive hay personas que no le han servido al Señor y en un momento dado Dios ha tratado en su vida, ha hecho algo en su vida, una sanidad, ha suplido alguna necesidad física, económica, y eso ha servido para abrir el camino para que esa persona que no le servía al Señor hasta ese momento pueda entender lo valioso y lo maravilloso que es el Evangelio de Jesucristo y que es servirle al Señor. Así que la pregunta clave en esta mañana es: si Dios reúne estas cualidades de alguien que es fiable, de alguien que es íntegro, de alguien que es honesto, la pregunta clave es: ¿por qué se nos hace tan difícil a nosotros, los creyentes, los que servimos al Señor, se nos hace tan difícil en muchas ocasiones confiar en el Señor? A veces pensamos que Dios va a estar con nosotros solamente en las buenas. Sin embargo, hay una promesa que cuando entramos a la etapa matrimonial, se hace la pareja, es parte de la ceremonia religiosa que hace el ministro. Y es que dentro de esas cosas que como pareja debemos mantener el uno hacia el otro, dice que esto es hasta que la muerte nos separe. Y fíjate que el Señor es con nosotros de la misma manera. Él estará con nosotros hasta la muerte. La única diferencia es que cuando se habla de matrimonio, cuando se habla de pareja, dice que lo único que puede separar a un hombre de una mujer es la muerte cuando llegue. Sin embargo, a diferencia de ese precepto, de ese estatuto que lee el ministro cuando hace la ceremonia, en el Señor es diferente, porque la muerte no nos separará de Cristo. La muerte, si nos llegara a acontecer un día, lo que hace es que nos acerca más al Señor.
Y la promesa, para que vea lo que es un Dios que es confiable, honesto, fiable, la promesa es que Él inclusive estará con nosotros más allá de la muerte. Así que Él nos está invitando a que nosotros confiemos en Él, no importa lo que pasemos. Dios siempre ha estado pendiente de su pueblo. Estuvo pendiente en el pasado de su pueblo Israel y ahora mismo está pendiente de su pueblo, que es la iglesia. Y Él siempre ha estado presente con su mano poderosa, con su mano victoriosa para darnos la victoria. No hay excepción. Donde quiera que Dios mete la mano para abrir un camino a favor de su pueblo, Dios siempre ha salido victorioso. Y la promesa de Dios para la vida suya y mía es que Él cumplirá cada una de sus promesas, aun cuando muchas de ellas yo no las pudiera entender, aun cuando muchas de ellas yo no las pueda comprender o vayan en contra de lo que yo estoy viviendo en este momento. Pero siempre he dicho que la bendición de Dios y el propósito de Dios no depende de mis circunstancias para cumplirse. Depende de la promesa que Dios ha hecho y de la fidelidad de Dios para cumplir lo que Él ha prometido. Cuando miramos el Salmo 34, es un salmo escrito por David. Y ahí David está dándole gracias al Señor. El salmo, ahí está David dándole gracias a Dios por la sencilla razón de que en medio de todo lo que él ha vivido, en medio de todo lo que él ha experimentado, Dios ha estado con él. Fíjese que cuando usted lee en la Reina Valera 1960, el encabezado de ese salmo dice la protección divina. Y más adelante dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Sin embargo, comienza el salmo diciendo, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que la invitación de Dios para la vida tuya y mía es que Él quiere que confiemos en Él, aun cuando vengan las dudas, aun cuando no sepamos qué hacer, aun cuando estemos llenos de problemas, de inseguridades. Dios está esperando mi mejor adoración. Dios está esperando mi mejor alabanza. Dios está esperando mi mejor servicio. Dios no me va a contestar en el momento que yo quiero. Sin embargo, me responderá en el momento adecuado, en el momento propicio por Él. Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Pero tenemos que aprender a estar cerca de Él en medio de nuestros momentos difíciles. Porque como he dicho siempre, esos momentos difíciles son los que nos acercan a Dios. Son los que nos permiten ver a Dios manifestándose en nuestra vida. En medio de todo lo que tú y yo podamos experimentar, tenemos que tener por seguro y dar por sentado de que Dios va a abrir una puerta para bendecirte. Cuando Dios a través de Juan le escribe a una de las 7 iglesias, la promesa de Dios es: he aquí, yo he abierto una puerta la cual nadie puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta para bendecirte, no hay nada ni nadie que pueda cerrar esa puerta que Dios ha abierto. Pero tenemos que aprender a reconocer que debemos vivir una vida de agradecimiento hacia Dios. Que debemos agradecerle a Dios porque Él nos ha perdonado nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestro pecado. Debemos agradecerle a Dios que Él es el que responde nuestras oraciones. Quizás no como queremos, pero sí de acuerdo a su voluntad.
Debemos vivir agradecidos porque Él es el que nos ayuda a vencer en medio de la tentación, en medio de los obstáculos. Él es el que nos ayuda a vencer. Debemos agradecer a Dios porque tenemos un don inefable de parte de Dios. Un regalo inmerecido que nos ha regalado Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Debemos vivir agradecidos porque, como dije en una de mis reflexiones anteriores, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por eso es que cuando miramos el verso número 4 del Salmo 34, vemos todo lo que yo acabo de decir ahora de por qué debemos estar agradecidos. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No hay nada que Dios no pueda resolver en nuestra vida. Podemos vivir como decía el apóstol. Podemos estar acabados, encerrados, terminados, derribados. Pero el apóstol decía, aún estando derribados, no estamos destruidos porque la mano de Dios nunca se ha cortado para rescatar la vida de aquellos que sirven y adoran su nombre, aún sintiéndonos en el pozo de la desesperación. Por eso es que el salmista decía, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aún sintiéndome en el pozo de la desesperación, cuando ya lo que me queden sea los últimos dedos de mi mano pidiendo auxilio, la mano del Señor llegará en el momento propicio, en el momento oportuno para sacarnos de ahí, para sacarte de ahí, para sacarme de ahí y poner nuestros pies sobre peña. Ponernos sólidos nuevamente, ponernos firmes nuevamente y poner un cántico nuevo en nuestra boca para que adoremos al Señor. A lo largo de la historia, Dios le demostró a su pueblo Israel que Él había abierto una puerta para bendecirles. Esa promesa que Dios le había hecho un día a Moisés, cuando aquella conversación entre Dios y Moisés, y en ese momento Dios, molesto por el pecado de Israel, le dice a Moisés, yo no voy a ir más con ustedes, mi ángel irá delante de ustedes, le voy a dar victoria, les voy a guiar a través de mi ángel, pero yo no voy a ir. Y Moisés le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. Y ante aquella postura firme de Moisés, Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que Israel había sido testigo de lo que era la mano poderosa de Dios, y una vez más Dios en su misericordia seguía manifestándose en misericordia a favor de su pueblo. Israel fue testigo de la mano poderosa de Dios para con ellos, estando frente al Mar Rojo, como lo presenta el capítulo 14 del libro de Éxodo, con un faraón a sus espaldas con su ejército, con un Mar Rojo de frente, cuando todo parecía perdido. Pero en ese momento aparece Dios abriendo una puerta y diciéndole a Israel, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando tú miras el momento de Judá cautivo en Babilonia, en el libro de Esdras capítulo 1, un cautiverio que dura 70 años, porque así lo había profetizado el profeta Jeremías. ¿Producto de qué? Del pecado, del abandono de Dios, de Israel hacia Dios, el Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto. Ninguno se pudo librar de ese momento. La mano dura de Nabucodonosor los oprimió. Vivieron bajo el capricho y la opresión de Nabucodonosor. Pero un día Dios abrió la puerta y el mismo Nabucodonosor, en el libro de Daniel, tiene que levantar la mirada al cielo, reconociendo que el único Dios era el que estaba sentado en el trono. Ya él había sido testigo de Dios. Había sido testigo cuando metió a aquellos 3 jóvenes hebreos al horno de fuego.
Había sido testigo de que había un Dios en el cielo cuando Daniel interpreta sus sueños. Pero no es hasta que está en ese momento de locura donde finalmente la Biblia dice que ese periodo de 7 años termina cuando finalmente levantó la mirada al cielo, reconociendo quién era el verdadero Dios. Y ese es el momento donde Dios abre una puerta y Nabucodonosor reconoce que el único Dios es el Dios que está arriba en los cielos. Y Dios abre la puerta para que más adelante su pueblo pueda salir de medio del cautiverio. No podemos nosotros hacer lo que hizo Israel: desesperarnos, olvidarnos de Dios, pensar que Dios se ha olvidado de sus promesas. Dios nunca se olvida de sus promesas. Debemos aprender a esperar en Dios. Debemos aprender a esperar, a confiar en que Dios abrirá esa puerta. Porque no importa las aflicciones que vivamos tú y yo, la promesa es que Él nos librará de cada una de ellas. En el ministerio de Jesús, los discípulos un día se enfrentaron a la tempestad. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Mientras luchaban contra las olas, pensando que iban a morir, a desfallecer, donde habían utilizado los recursos que ellos conocían, finalmente tuvieron que decirle al maestro, porque finalmente se acordaron que el maestro estaba allí, decirle: por favor, sálvanos que perecemos. Ten cuidado de nosotros. La tempestad va a llegar a la vida tuya y a la vida mía. Estar en la barca, estar en el evangelio, si lo podemos decir de esa manera, no es garantía de que la tempestad no va a llegar un día. Aun cuando tú y yo estemos en la barca del evangelio, esa tempestad va a llegar un día a nuestra vida y nos va a sacudir. El hecho de que Dios, de que Cristo esté durmiendo en la barca y no haya hecho nada, no quiere decir que Él está ignorando lo que estamos viviendo. Simplemente Él está esperando el momento oportuno para intervenir. El momento oportuno, esperando que tú y yo gritemos como gritó Pedro: sálvame, porque perezco. A veces luchamos con nuestras propias fuerzas. A veces luchamos con nuestra propia opinión, como dice el escritor bíblico, que no te bases, que no te fundamentes en tu propia opinión. Y a veces Dios tiene que esperar que choquemos contra la pared y miremos al cielo y le pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Pero en medio de todo lo que vivamos, Dios te está diciendo a ti y a mí en esta mañana: no te bajes de la barca. Por más agua que esté entrando, por más recia que esté la tempestad, por más tempestuoso que se sientan los vientos, no te bajes de la barca. No hay nada para dejar a Dios que sea suficientemente bueno para sustituir lo que Dios nos ha dado. No podemos bajarnos de la barca. Venga la tempestad, se sientan los vientos, nos esté cayendo el agua encima, no te bajes de la barca. Porque fuera de la barca, fuera del evangelio, la cosa es peor. Estando en la barca, estando en el evangelio, tenemos la certeza de que en todas nuestras aflicciones nos librará Jehová. ¿Sabes qué? Israel pudo salir victorioso de ese momento del Mar Rojo. Judá pudo salir victorioso de ese cautiverio en Babilonia. Los apóstoles pudieron salir victoriosos en medio de la tempestad. Y Dios quiere que tú y yo confiemos que si ellos salieron, nosotros también. Que si ellos pudieron regresar, hablando del cautiverio, si ellos pudieron regresar al lugar que Dios tenía reservado para ellos, nosotros también podemos hacerlo. Y si los discípulos vieron la furia de la tempestad y experimentaron la paz, tú y yo también experimentaremos la paz y el consuelo del Señor. Hoy el Señor quiere que tú y yo descansemos en que no importa las aflicciones del justo, de todas, fíjate lo que dice el escritor bíblico, no de algunas, de todas nos librará Jehová.
Porque Dios no quiere que usted y yo hagamos lo siguiente. Él no quiere que perdamos la fe. Él no quiere que perdamos la esperanza. Él no quiere que perdamos el control. Él quiere que nosotros descansemos en la confianza de que su presencia está con nosotros. Verso 7 de ese capítulo 34 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en esta mañana Dios te está diciendo: confía en mí, porque yo te libraré. Lindo día, bendiciones en el Señor.